Pues muy buenas, sufridos ciudadanos. Hoy, a las 12 de la noche, comenzará la campaña electoral. El 20N, los españoles podremos decidir si damos carpetazo a una etapa que nos ha dejado un panorama dantesco, literalmente dantesco. Llegaron como llegaron hace 8 años, y no hará falta que yo lo repita, llegaron en medio de lo que llegaron, de un atentado el mayor que se ha visto en toda Europa, y nos dejan literalmente en la quiebra. Blanco se va a tener que enfrentar más que posiblemente a un caso directamente en el Supremo, ha sido remitido ya, es muy posible que tenga que acabar dando explicaciones. Él dice que por fin se va a poder defender, yo no sé si va a poder defender, pero la lista de cosas que están empezando a salir a raíz del famoso campeón empieza a ser ya de tal calado que no sabemos muy bien si va a necesitar 3, 4 o 16 tribunales supremos para poder defenderse. Esta noche vamos a hablar de todo eso, pero vamos a hablar también del drama que nos dejan en estos momentos el Partido Socialista cuando se acerca ya el momento en el cual puede que digan adiós al gobierno. Un drama que vuelve a ser el drama del paro, un drama que vuelve a ser de 134.000 personas al mes lanzadas al paro. Nada más y nada menos que un parado cada 20 segundos, cada 20 segundos. Estábamos todavía asustándonos del anterior dato de la encuesta de población activa de un parado prácticamente por minuto. Bueno, pues tenemos ya encima de la mesa un parado cada 20 segundos. Tenemos 1,5 millones de familias que no tienen ningún tipo de ingreso laboral. Tenemos 10 millones de personas que en este momento están por debajo del umbral de pobreza relativa. Tenemos un panorama que nos arroja nada más y nada menos que a un 48% de paro juvenil. 1 de cada 2 jóvenes no tienen posibilidad de encontrar un puesto de trabajo, 5 veces más que en Alemania. Tenemos un paro que duplica el de Portugal, el de un país quebrado, y ese es el maravilloso panorama que se nos queda. Ese es el panorama en el cual el presidente del gobierno dice que él es responsable. Yo no sé si es responsable. Lo que ha sido es un absoluto irresponsable de la situación a la que hemos llegado. Volvemos en nada y explicamos todo. ¿Se acuerdan de la mítica frase, aquella de otra etapa del Partido Socialista? De España quedará que no la reconocerá ni la madre que la parió. ¿Se acuerdan, verdad? Déjenme que les dé un poco el resumen de cómo se queda esta España, por la cual algunos seguimos peleando. Parece que hay otros tantos que han decidido ya tirar la toalla porque les debe sobrar, como es discutida y discutible. 134.000 parados más en octubre. Un parado cada 20 segundos. Más de 5 millones de parados de suma total. 2 millones de personas que han agotado ya las prestaciones por desempleo y en estos momentos no saben muy bien dónde buscar los ingresos. 1,5, 1,5 millones de hogares sin ningún tipo de ingreso laboral, de nadie, ni del marido, ni de la mujer, ni de los hijos, ni de nadie. 1 millón de parados exclusivamente, por ejemplo, en Andalucía. 10 millones de personas por debajo de la pobreza relativa. 48% de paro juvenil. 5 veces más, lo decía yo antes, que por ejemplo la tasa de paro juvenil de Alemania. Un sitio donde sí que le dan un cierto futuro a la gente que nace allí. El doble de paro que en Portugal, un país quebrado. El doble de paro, etcétera, etcétera, etcétera. Así podríamos seguir toda la noche. Y por cierto, en ese país, un ministro de Fomento que aparece relacionado, como hemos estado narrando aquí, en unas grabaciones sobre financiación ilegal del partido con acusaciones directas a su nombre, que aparece relacionado con cobros en gasolineras, que aparece relacionado con un personaje que aparece a su vez relacionado con una trama de prostitución, tráfico de armas, narcotráfico, etcétera. El señor José Blanco, sí señor, y a través de un club que tenía montado el señor Dorribo que se llama Action and Class Night Club. 35 personas yéndose de prostíbulos, pasando de uno a otro, organizados por una persona que casualmente tenía contacto con el subdelegado del gobierno, el señor Otero. Por supuesto, también puesto por el Partido Socialista. Esta es la España que se nos queda, una España maravillosa. Bueno, pues esta noche, pegada de carteles, inicio de campaña, a ver si podemos dar paso a otro tipo de historia, porque esto empieza a ser ya deprimente, no, un pasito más. Déjenme que les presente a los tertulianos de la noche. Albert Rivera, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Enrique Martínez, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, te incorporas con nosotros. Es sociólogo, ha sido director de la Jaime Vera. Sí. Has estado en la ejecutiva del Partido Socialista, sí, has estado en el Ministerio de Industria, bueno, un currículum amplio que seguro que nos va a dar juego en la tertulia. Roberto Santamaría, muy buenas noches. Buenas noches.
Germán Terç, muy buenas noches. Buenas noches. José Antonio Vera, ¿Qué tal? muy buenas noches. Cristina Cifuentes, ¿Qué tal? muy buenas noches. Y déjenme que les presente también, que nos trae información muy fresca, Montserrat Suárez, letrada del sindicato Manos Limpias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, encantada. Hablaremos Encantada de estar todo aquí. el tema blanco y bueno, además vosotros también tenéis relación con el tema de los indignados, tema de asalto a la Asamblea en Cataluña, ahora que los indignados vuelven a amenazarnos ya con que de nuevo otra etapa electoral también nos la quieren marcar un poquito. Sí, desde luego. Hablaremos de todo, Montserrat. Y Lorenzo Ramírez, adelante. ¿Qué tal? Inquisidor. Muy buenas noches. Ya no van a poder decir que éramos solo nosotros los que estábamos denunciándolo. La juez que está investigando la Operación Campeón, recordamos que lleva mucho tiempo investigando, con teléfonos pinchados, con grabaciones. El ministro que se reunía en gasolineras, todo el mundo decía que bueno, simplemente era un empresario que estaba acusando al señor Blanco. No, la juez ha decidido elevar al Supremo el caso de la Operación Campeón. ¿Por qué, dirán ustedes? Pues porque el ministro de Fomento, como es aforado, pues si tiene que decir algo a alguien sobre su futuro, sobre si finalmente es un criminal o no es un criminal, ¿dónde se tiene que dilucidar esto? En el Supremo. Ha habido una rueda de prensa esta tarde a las 7:30 y la pregunta del día va relacionada con esa rueda de prensa, porque ahora veremos al ministro de Fomento, a don José Blanco, dar explicaciones, pero no ha dimitido y muchos esperaban que esta tarde el ministro dimitiera. Así que la pregunta es, ¿debería haber dimitido José Blanco esta tarde? Ya ven cómo vengo hoy, vengo optimista porque en España sí, no ha dimitido nadie, dimitió un ministro y además ha estado en esta mesa sentado. Pero bueno, ¿debería haber dimitido Blanco esta tarde? Si consideran que sí, 905-880771 y si consideran que no, que Blanco tiene que seguir ahí, pase lo que pase, viva la democracia, viva la separación de poderes, viva España, no, 905-880772. Estamos en Facebook con el Mundo Acuestas, también estamos en Twitter, @Mundo Acuestas y pueden mandar un mensaje, escriben veo, dejan un espacio, escriben lo que quieran y al 27717 siempre con respeto. Pero vamos a escuchar al señor Blanco, yo soy inocente. Confío en que si se ha tomado esta decisión, ello sirva para desbloquear una situación de indefensión personal en la que me encuentro desde que comenzaron a filtrarse a la prensa las supuestas afirmaciones de un imputado por falsedad y fraude. Las imputaciones publicadas, en lo que a mí se refiere, son una pura falsedad. Pues nada, ahí queda eso, una pura falsedad. Que yo sepa, el propio Blanco ha reconocido al periódico El Mundo, uno, que estuvo en la famosa gasolinera, dos, que el señor Dorribo abrió esa puerta y se metió a hablar de cosas que él calificó de privadas, él y la señora Valenciano. No sabía yo que los ministros paraban oficialmente en una gasolinera, se les colaba un personaje ligado al Action and Class Night Club con 35 personas pasando de prostíbulo en prostíbulo, se te metía en el coche y era para asuntos privados. Casi me da más miedo que si es para asuntos públicos, por cierto. Pero bueno, él ha reconocido que estuvo en esa gasolinera, él ha reconocido que entró esa persona, él ha reconocido que estaba su primo Manuel Brán. Pero eso sí, él no hizo absolutamente nada. Ahora, luego les vamos a mostrar todas las ayudas que sí que se han ido concediendo, porque era todo mentira, ¿verdad? Bueno, pues hay ayudas hasta en el Ministerio de Fomento. Menos mal que es todo falso. Por cierto, vamos a verlo porque el señor Blanco lo tenía muy claro desde el primer momento. Ni hay caso ni lo habrá. Estamos de frases míticas esta noche. Todo esto lo que busca es hacer verdad lo que es falso. Yo sé que me tienen muchas ganas, pero no hay caso. No lo hay ni lo habrá. No hay caso. Bueno, pues esperemos que la sonrisilla, Roberto, no sea indicativo de nada, porque yo cuando les veo reírse hablando de si pasan por el Supremo me da un poquito de pánico. Es que va al Supremo precisamente y es el máximo garante de que una persona que goza del aforamiento como consecuencia de ser elegido diputado es el que determinará efectivamente si hay caso o no hay caso. En el momento en el que José Blanco, en el momento en el que José Blanco sea imputado o le pidan el suplicatorio al Congreso de los Diputados, el primero que pediré su dimisión soy yo. Lo que ocurre aquí es que llevamos varias semanas tratando de torpedear la imagen de José Blanco. Se la torpedea él solo, ¿eh? Torpedea él, por Dios. La imagen se está intentando hacer un caso. Fíjate, voy a tomar el mismo principio Carlos, y el mismo derecho que tú le estás concediendo a Blanco. Tú hablas de una supuesta presunción de inocencia. Si tú consigues demostrar que alguno de todo este taco de datos que hemos ido mostrando en este programa es falso, ven y acúsanos de cualquier actividad torticera. Mientras que lo que nosotros hemos hecho, Roberto, déjame concluir. Mientras que lo que nosotros hemos hecho es dar información a la gente, eso significa que lo que tú estás pidiendo es que censuremos datos. No estás pidiendo que no intentemos atentar contra la limpieza del señor Blanco. Lo que se está pidiendo aquí es una dimisión de un ministro del Gobierno de España conforme
a la declaración de un señor que dice en un juicio, que me parece Pero, Roberto, que se le puede conceder toda la credibilidad que queráis y encantado pero, estoy Roberto, de vamos a escucharos ver. y de incluso Si de aquí apoyaros nadie- al que hizo aquí mal nadie en prejuzga permitir que la ese señor en la presunción de gasolinera se inocencia. subiera. Aquí lo que ocurre es que en el mismo instante en el que el máximo tribunal de este país, que es el Tribunal Supremo, diga y pida el suplicatorio Ya, pero vamos a al ver. Podrías Congreso haber de los recordado al Diputados, Constitucional en el tema de porque Bildu. crea que el Pleno del Tribunal Supremo considera que José Blanco debe ser juzgado conforme a las pruebas Ya. que hay, entonces podremos pedirle la dimisión. Mientras Vamos tanto, a ver, Roberto, podremos hay elucubrar una con lo que cosa, queramos y lo que nos dé déjame la que te gana. diga, Podemos hay elucubrar una con lo que cosa que queráis. se llama la responsabilidad judicial. No hay ninguna Y responsabilidad hay otra política en cosa este caso, que se Cristina. llama Ni una, responsabilidad política. ni una. Entonces, ¿a ti no te parece que cada cual también debe de ser juzgado por sus propios parámetros? Me refiero juzgado por la opinión pública. El señor Blanco ha sido durante los últimos años el martillo de herejes y ha estado pidiendo dimisiones para personas que, por supuesto, ni estaban imputadas y simplemente aparecían de refilón en un sumario. Y el señor Blanco pedía la dimisión Hombre, y exigía, de espera refilón, que termine, unas grabaciones y exigía, en las- te estoy en las hablando que de salía la muchos voz de otros Francisco casos. Camps, no creo que fueran de No te refilón. estoy hablando solamente de eso, te estoy hablando de muchos otros casos, como por ejemplo me viene a la cabeza el caso de José Manuel Soria, que bien se apresuró el señor Pepiño Blanco a pedir su dimisión cuando luego se demostró que todo había sido un vil montaje del Ministerio del Interior. Entonces, el señor Blanco, que tan rápido pedía la dimisión de los demás, podía de momento asumir algún tipo de responsabilidad política. Yo lo que no entiendo es si realmente Blanco no tiene nada que ver con esto, ¿por qué no se ha querellado contra el señor Dorribo? No, si de todas formas- Es que ha pasado casi un mes y todavía no se ha querellado por calumnia. Dejadme que vayamos Vamos a ver, directamente dentro de a los hechos, que es lo que va a tener que juzgar si acaba asumiendo el caso el Tribunal Supremo. Montserrat, tú has estudiado el caso desde el punto de vista jurídico. Nosotros en este programa hemos estado hablando de las distintas acusaciones de que el socio de Dorribo le hubiese pagado parte de la casa al señor Blanco. Una. Empresas como Imatia, como Brues, como Straco, como Antalsis, que aparecen con unos incrementos a veces del 1.200% de las concesiones que tenían justo en el momento en el que llega el señor Blanco. Dos, hemos hablado de la acusación que sigue todavía viva de que se le pagaron 200.000 euros al señor Dorribo para que se montase en el coche de Blanco. Tres, hemos hablado de la acusación de Dorribo de haberle pagado 400.000 euros a Blanco a través de dos empresas. Cinco, hemos hablado de las ayudas que han recibido. Seis, hemos hablado del caso de Ibiza Center, donde aparece directamente una acusación de Roque López diciendo que Blanco es el responsable de un aparato de financiación ilegal del Partido Socialista. Y hoy les vamos a dar dos casos nuevos. ¿Nos estamos inventando el caso o estamos todos locos? No, vamos a ver, Montserrat? es que lo que dice Roberto es no conocer absolutamente la ley de enjuiciamiento criminal. Es decir, la señora instructora del juzgado de instrucción número 3 de Lugo no eleva ni explica, porque además debe de una forma razonada y fundada elevar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo los motivos por los cuales cree que pudiera haber, porque hay más que indicios suficientes, reitero, que pudiera haber responsabilidad penal del señor Blanco. Es decir, no es una casualidad lo de la gasolinera, eso es un hecho más. No es una casualidad lo del pago de los 200.000 euros, es un hecho más. Es decir, por la mera manifestación extractada de una declaración en concepto de imputado de un procedimiento no se eleva a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. O sea, no se eleva para ver si hay o no hay. No, hay. Y ahora vamos a derivar la responsabilidad penal. Entonces es culpable ya. No, se pedirá el suplicatorio que es preceptivo Entonces por es ley, culpable. Roberto, a las Cortes. Si lo elevas, que es No, culpable. se investigará en concepto de imputado y Roberto, declarará en concepto de imputado. Desde el punto de vista jurídico, lo que hay es indicios de que puede ser culpable. Claro. O sea, perdona que te lo diga así de mondo y lorondo. Lo que pasa es que entiendo que juguéis con los tiempos. No, porque, yo no por juego ejemplo, con el ningún- caso de yo no Ibiza juego con Center ningún tiempo. lleva durmiendo el Perdona. sueño de los justos Yo de no hace juego con 4 ningún años. tiempo. Yo A lo mí que- me encantaría lo que se juego- juzgase rápido, Lo que la juego es verdad, ¿eh? tratar de evitar, como se han hecho campañas contra muchos políticos de este país, me da igual de qué partido político, sea del Blanco, PP Blanco la o sanción. sea del Era Partido él, Socialista, era él, era él. campañas y casos de corrupción que ha habido, de supuesta corrupción de personas que tenían una carrera política muy buena y luego, sin embargo, por un caso de corrupción falso y luego han sido completamente absueltos y esa tranquilo. persona ha desaparecido de la vida Tranquilo, política. que no le vamos a hacer, no le vamos a estropear la vida al señor Blanco, Bueno, que la lleváis tiene 2 más, semanas que la tiene estropeándole más o la menos vida. arreglada. Bueno, se la habrá estropeado él. aunque sea O sea, que hacer periodismo es estropear la vida. Solo Viva el con una respeto gasolina. a los valores aunque sea un constitucionales. muerto político ya, que es un cadáver político, el señor Blanco, y lo es ya, aunque lo sigan manteniendo ahí y lo quieran tener en el congelador a lo largo de estas semanas, y veremos cuánto tiempo. Lo que hay en este momento es una situación totalmente distinta. Ya no se trata de un presunto delincuente o de un delincuente que está acusando al señor Blanco.
tenemos a una juez que ha considerado que hay indicios suficientes de credibilidad en las acusaciones contra Blanco como para elevarlo al Supremo. Eso es lo que tenemos en este momento. Ya no es el delincuente el que dice que aquí hay algo. ¿Comprendes? La situación del señor Blanco ya es cualitativamente distinta. Después, dicho esto, la responsabilidad política de todo el asunto soprano de la gasolinera, con el primo esperando al lado del coche, detrás del coche para que se montara el otro, al parecer como si estuviera allí el del billetero, el portero, ¿no? De discotecas, de portero a picarle el billete por 200.000 euros, en fin. Todo es un asunto, ¿comprendes?, que se aclarará y si es, pediremos disculpas, pero realmente pediremos disculpas, pero los indicios... ¿Se ha pedido disculpas en esta mesa por las 8 veces que se ha llevado a José Bono ante el Tribunal Supremo? ¿Y los programas que hemos estado aquí... cuando se aclare... Los programas que se ha estado aquí denigrando la figura de Pepe Blanco, perdón, de José Bono... semana tras semana diciendo que se había enriquecido el señor Bono, cuando tenga un fiscal, el señor Bono enfrente, que realmente investigue, veremos. He sido yo el senador Bárcenas. Veremos el único que ha pedido disculpas aquí he sido yo. Roberto, deja hablar a Germán, por favor. Déjame terminar un momento. El señor Blanco, vamos a ver dónde acaba. De momento es un muerto político ya, y es un lastre para su partido. No sé si es peor lastre que dimita ahora o que realmente lo mantengan hasta la catástrofe del día 20. Eso ya es cuestión del partido. Pero que se mantenga como vicesecretario general del Partido Socialista con el lastre que eso supone para el Partido Socialista y su credibilidad, es una cosa. Ahora, el señor Blanco es el portavoz del gobierno. Claro. ¿Con qué cara tenemos al portavoz del gobierno del Reino de España? Es un personaje el cual tiene ya un sumario en el Supremo, Germán, en el cual se, con una adjudicación multimillonaria. No, pero ya simplemente por el hecho estético, de que es el portavoz del gobierno del Reino de España, y ese señor está incluido en un sumario por una corrupción realmente de esas, digamos, yo creo que ordinarias, de todas maneras, por decirlo de alguna forma. Creo que es insostenible. Y si no se va, será porque quiere estar, está forado y ahí se mantendrá. Pero desde luego es para dimitir en cualquier situación. Pero hay algo más grave que la carrera del señor Pepino Blanco, que a mí personalmente me importa. A mí me trae el pairo. A mí lo que me parece más grave es que volvemos a la corrupción institucionalizada. Es decir, aquí detrás a mí lo que me preocupa es que el partido que gobierna mi país tenga un caso de corrupción y tenga un caso de financiación ilegal. Porque el señor Blanco, si está de portavoz, como dice Germán, y nadie le dice que se vaya, es porque yo pienso y sospecho que algunos pueden estar implicados si este señor ha sido el recaudador de su partido. Me explico. No es una manzana podrida, es el cesto el que está podrido. Y ese es el problema de lo que pasa en muchos partidos, principalmente que le ha pasado al PSOE y al PP. Que no es un problema de una manzana podrida, un garbanzo negro, no, es que el cesto o el potaje está podrido. Y eso es lo que hay que luchar. Y eso, los partidos que caen en eso, en vez de limpiar y cambiar absolutamente el sistema para que no hayan 3%, como en Cataluña, para que no hayan este tipo de concesiones y beneficios a determinados personajes como este señor, lo que está pasando es que se institucionaliza. Y eso es lamentable para el país. A mí lo del señor Blanco, incluso el PSOE me da igual. Pero eso es más grave. ¿De qué va a hablar este hombre en nombre del gobierno de España? Si todo el mundo está pensando en la gasolinera cuando le ve. A mí lo que le quedan de 15 días en el gobierno me preocupa poco. Yo no voy a pedir ni la dimisión ni lo de emisión, pero lo preocupante es que caso tras caso tengamos lo mismo, y tú más y yo más, pero corrupción institucionalizada. Mira, Albert, fíjate una pequeña conexión que nosotros comentamos aquí. Sacamos todas las cuentas extrañísimas de concesiones de Brues. Brues es la empresa que aparece relacionada en las conversaciones de Ibiza Center de Roque López diciendo que les ha dado dinero y Blanco ha orquestado cómo tiene que repartirse entre los distintos organismos del partido. Aparece literalmente esa grabación que le hemos mostrado en este programa. ¿Sabes por quién se condenó a Trinidad Royan en Torrejón? Por Brues. ¿Sabes qué han hecho con Trinidad Royan? La han apuntalado en el partido. A mí que me explique el Partido Socialista por qué apuntala a cada persona condenada por prevaricación, a un ministro que ahora puede tener que acabar paseando por el Tribunal Supremo, ¿por qué los apuntalan cuando es obvio que les van a traer una imagen nefasta al partido? Para que no tiren de la manta. ¿Por qué los apuntalan? Para que no tiren de la manta. Claro, ¿por qué? ¿Por qué hay más o qué? En el caso Filesa, en la puerta de la cárcel están todos los compañeros.
¿Por qué? Y había cola para ver el caso de Cataluña hace poco. Sí, bueno, había está cola claro. para ir a visitar a los compañeros, pero para que no largaran. Está claro en el sentido, ¿no? Trayendo a colación lo que decía Albert, la comandita de Pepe, la famosa comandita de Pepe, y aquí se va a tirar de la manta mucho, ¿eh? O sea, el señor Dorribo, y le pongo el señor aunque tenga la condición de imputado, no solo ha actuado en Galicia, ha actuado en otras comunidades autónomas. Y evidentemente yo he visto un documento, no puedo hablar más por secreto profesional, pero he visto un documento donde los empresarios han entregado dinero a Dorribo y en ese documento se ha hecho plasmar el ilícito de la extorsión, del cohecho, del presunto cohecho. Es decir, se ha dejado delimitado para qué iba destinado ese dinero y Cuando concretamente pones, para cuando las pones el intervenciones... plural en empresarios es porque estamos hablando de un buen porque número. aquí, bueno, pues como la Operación Carlos, como la Operación Malaya, o sea, aquí el empresario que canta y tira de la manta y pone el ventilador, lo que sale. Y en los seres que estamos también personados, lo que sale de uno y otro partido, en sociedades relacionadas con uno y otro partido. Porque, como bien decía Albert, la corrupción no depende de las listas de partido, la corrupción depende de las personas. Y una persona es corrupta en un partido, corrupta en otro. Y es así. Y tenemos de todos los colores. Bien, como te indicaba yo anteriormente, Dorribo no solo ha funcionado en Galicia, Dorribo ha funcionado en otras comunidades autónomas y empresarios eran conocedores de que Dorribo tenía perfectamente y actuaba como intermediario ante el Ministerio de Fomento y concretamente ante el mismo. Ante el ¿El propio Dorribo? El propio Dorribo ante O sea, el ya ministro. ni siquiera tenemos que irnos al primo, a Manuel Brano, no, Dorribo. El de la Y ha aprendido numerario. Sí, ha aprendido numerario de empresarios y se ha hecho constar en documentos el ilícito. O sea, ¿para qué iba destinado ese dinero? Para intermediar, para facilitar tramitación administrativa, para recalificar terrenos, incluso para vulnerar una ley de costas. Esto es gravísimo. O sea, esto es gravísimo. Y en el momento en que los empresarios pacten con el Ministerio Fiscal y puedan, evidentemente, tirar de la manta, como ha ocurrido con Malaya, reitero, como ha ocurrido con la Operación Carlos, pues otro gallo cantaría. La verdad es que va a salir y va a salir mucho al partido. Enrique, tú conoces el partido un poquito más desde dentro que nosotros. ¿Por qué no dimite este hombre? ¿Por qué el señor Blanco no hace las maletas y se marcha? Yo es que estoy de acuerdo con Roberto, quiero decir que ha habido muchas manifestaciones en otros casos parecidos de personas que se ha publicado en prensa, han salido